Puerto Domínguez es un pequeño pueblo de pescadores y campesinos de la comuna de Saavedra en la 9ª región. Está ubicado a la orilla del lago Budi, único lago salado de América. Fue fundado en 1903 por el empresario español Eleuterio Domínguez, quien trajo a los primeros colonos desde Islas Canarias debido a su destreza en la pesca. Hoy conviven los descendientes de estos inmigrantes con la población mapuche de la zona. Aquí se pesca como quiera pescar uno. Si quiere pesca solo un bote o se pesca dos botes. Se amarconan los botes así, porque aquí está el centro, uno se abre para allá y el otro para acá. Entonces queda una media luna así, y de allá para acá se viene paleando uno. Y se centra así al medio, se centra para acá. Son 3 vueltas que da, una para allá y para acá, y sigue siguiendo el boyante. Ese es el tipo de pesca que se hace aquí. Y cuando va uno solo, no, pues va uno solo, no. Nos dirigimos a la captura del huayquil, o roncador, con un grupo de pescadores conocedores de cada rincón del lago y de los mejores lugares de pesca. Ya. No me salió lo que Esta es la verdadera pesca. ¿A qué hora se hace normalmente? Oscurecida ya, cuando ya se oscurece, ya, para que arranque el huayquil. El huayquil es una especie endémica del lago Budi. Debido a la sobreexplotación del ecosistema, esta y otras especies corren peligro de extinción. Lo que estamos escuchando es el sonido del huayquil. Mañana a las 6, 6:30. Sí. Apuntando. Ya, pues vamos a ver cómo nos va. Sí, mañana. Estamos en el lago Budi de Puerto Domínguez, único lago salado en Sudamérica. Es famoso el Budi por un pescado especial. El roncador, el huayquil. ¿Sale harto? Sí, pero tiene su temporada, en diciembre. Ahí ronca el huayquil. ¿Y cómo se sabe cuando ronca? Ponemos el remo aquí y lo escuchamos hacia abajo. ¿Y se escucha? Y se escucha. Entonces ahí donde uno ve donde está más cargado el cardume, ahí tira la red uno.
qué es lo que se hace ahora con esos? Hay que ya lo va a venderlo, se enristran y ahí se venden las unidades. Ahora va a salir a venderlo. Es súper sabroso este pescado, riquísimo. ¿Cuál más quieres? Eso. Sí, eso también. ¿Dónde lo preparan? Acá en la hostería. ¿Y los clientes qué dicen? Que lo encuentran muy rico. Mire, los turistas vienen a comer este pescado, el guayquil, que es muy rico. Y casi todos ya se pasan el dato, qué sé yo, llegan a pedir el guayquil. ¿Vienen muchos turistas a su hostería o a este lugar? Sí, vienen bastantes turistas, sobre todo en el verano. Mire, acá las personas que vienen hacen el tour en el transbordador ese que hay, que va 2 veces al día a las islas del frente, que es la isla Huapi. El transbordador es de vialidad, tiene ese servicio que es para la gente de la isla, entonces eso es gratis. Ahí no cobran nada. Y eso les gusta mucho a la gente porque se van conociendo todas las ensenadas del lago y todas esas ensenadas para allá están llenas de cisnes. Entonces eso a la gente también les gusta. Este es el famoso guayquil, que eso sí tiene espina, pero la parte de la colita, esta, no tiene nada de espina. Y cuando son grandes como este, uno lo puede filetear y sacarle parte sin nada de espina. ¿Ve? Se va pasando por el batido que preparé yo y se va poniendo en el aceite caliente. Tengo dos sistemas, este uno y este es el otro. Este se pasa así por el huevo batido, por la yema de huevo batido y después por la sémula. ¿Ve? Bien, que quede bien impregnadito con la sémula y así se va friendo y ve que queda pero súper doradito y sequito, como le dijera crujiente. Toda la gente que vive en este pueblo es como una familia. Todos nos cuidamos, a nosotros yo le puedo contar cuando se nos quemó la casa, aquí la hostería, pero estuvieron todos los vecinos ayudando a sacarnos las cosas. Todos se llevaron las cosas ellos para sus casas y me las cuidaron, después me las vinieron a dejar. Una vecina me decía, yo le saqué esto, vecina, se lo traigo. Una señora me sacó las cortinas, después me las vino a dejar. Así que aquí, como le digo, somos todos, en este pueblo vivimos todos como una familia. También esto, si lo piden con agregado, nosotros le ponemos papitas cocidas, le ponemos arroz y la gente, como lo pidan, pues, con ensalada y otro agregado. Wal niya tol kachikiman ta iman ka jake chalman. Fe kinya rupanga ngarum yawer ki lel fan meu. Fe per kinga el canto me ke chikinya kushesilyo. Fe ta el canto me ke kitisilyo. Fe viu ping me ke kinga ni el canto me kenta silyo. Fe tengar fe ai nyak me el canto kai ngati Paul Cantun pi, feita kurenge luta inche feita, feimeo kpa kiman Cantun selyo kimel pe afen camping. Anya ni pilai mi mai, pirking aselyo. Embe ni viu pial, fei wang kapituringa, fei kom katanya thufti ni
viu, pingang famache, mai fue kawingañe, el canto pelo. Cante, le dijeron al zorro. Y el zorro, en vez de cantar, viu, y dijo, guan, dijo. Se le descosió todo el hocico de nuevo al zorro. Entonces de nuevo le cosieron el hocico al zorro. Y cuando le terminaron de coser el hocico, le dijeron, ya, ahora cante, le dijeron. Viu. Y cantaba igual que la perdí después. ¿Quién le enseñó a cantar a este zorro? Dijo, ahora sí que estamos mal, dijeron las perdices. Cuando pase por acá, por este camino, dijo, a un lado se gana una bandada, al otro lado otro. Y lo vamos a asustar, dije. Entonces el zorro iba pasando así y salieron las perdices. ¡Uy! Entre todas las perdices. Y el zorro se asusta con el susto y ¡guan! De nuevo. Y se le descosió todos los hocicos de nuevo al zorro. Y así el zorro no le resultó nada. Olaya, Ñanza, deja este cuento para ti. Que uno no debe ser ambicioso con lo que tiene que ser, conformarse siempre con lo que uno es, no ambiciar por lo de otra persona. La escuela número 2, Padre Juan Bevering de Puerto Domínguez, pertenece al magisterio de la Araucanía. A esta escuela asisten más de 150 niños, en su mayoría mapuches. La educación entregada desde kinder a octavo básico es intercultural, respetando el idioma y tradiciones del pueblo mapuche. Felei mai bueno chao bueno ñuque, bueno cuche bueno fecha. Fau mai tau kletin tat fei leli pu meketin ta. Konom pa meket fin tang nechen. Fei mai chaltu mai piping ta fachantu leli pu meketin tat fei. Para nosotros, para el pueblo mapuche o para mí, es muy importante enseñarle a los niños o también a la gente de todo el país, mostrar nuestros conocimientos, lo creo muy importante, porque así podemos conocernos, podemos respetarnos y nuestros niños mapuches pueden también desarrollarse, no sentir vergüenza, no sentirse inferior a los demás niños. Están haciendo una marcha. Bien, queridos niños, así estamos mostrando nuestra sabiduría, la sabiduría del pueblo mapuche hoy día. Somos distintos ya en pensamiento, pero todos somos valiosos y eso es lo que importa, ¿ya? Todos valemos y porque somos de un ser creador. Nos dejó Futanganechen aquí en este mapa, en esta tierra, y debemos valernos, debemos respetarnos, ¿ya? Respetar la diversidad. Eso estamos haciendo hoy día. Por último, quiero darle un mensaje a los niños que ellos se sientan orgullosos de nuestro ser mapuche, porque ellos son los futuros, ellos son los que van a seguir vivos acá y que ellos rescaten cada día más lo que es nuestro, lo que es nuestra cultura y ojalá que nunca se pierda.
Fue un agrado de compartir este momento y para todos los que están viendo, escuchando, sepan que nosotros tenemos una identidad propia y que los niños de todas partes, no solamente niños mapuche, conozcan nuestro pensamiento, nuestra riqueza que tenemos acá como mapuche. Chaltumay. Más adelante aprenderemos de un interesante lombricultor. Visitaremos un particular museo mapuche y el trabajo de una joven machi. La organización Allin Mapu de Nueva Imperial cuenta con 1.500 familias asociadas. Son campesinos mapuches de más de 80 sectores y comunidades de Imperial, Carahue y Cholchol. Su objetivo es el desarrollo sustentable de las comunidades, teniendo como base el conocimiento ancestral mapuche. Juan Epul, nuestro socio de la organización comunitaria, es nuestro profesor. Nosotros tenemos más que aprender de él que nosotros lo que le podemos ayudar. Él trae una cultura ancestral, ¿no es cierto? El trabajo con Juanito ha sido muy bueno porque él ha sido una escuela también para los demás socios de la organización comunitaria. Aquí se han probado muchas tecnologías nuevas que después se van a llevar al resto de los agricultores. El trabajo final de nosotros como organización es que la familia, aparte de producir mejor, produzca más, tenga una buena comercialización, una buena vía de comercialización y pueda lograr el desarrollo de la familia, o sea, que los niños puedan educarse, ojalá llegar a instancias de educación superior y que en vez de ir a ser obreros a una gran ciudad, vuelvan al campo, ¿no es cierto?, se desarrollen y desarrollen una profesión en sus comunidades. Don Juan Epul trabaja junto a su padre en agricultura orgánica. Bueno, de partida de que me titulé de técnico agrícola, empecé trabajando lo que es la agricultura orgánica. Pero no con lombricultura, porque esto hace 4 años que empecé con lombricultura. El estiércol de animal, las lombrices lo procesan y de eso posteriormente sale el humus de lombrices, que es un fertilizante orgánico libre de todo pesticida y de muy buena calidad. Bueno, aquí tenemos lombrices de la especie Eisenia foetida, que es la ideal para la producción de humus. Un huevo, comúnmente llamado cocón, de esto tiene que dar origen a 20 lombrices, de 2 a 20, el mínimo son 2. Pero la producción que hay es como para sacar unas 8 a 10 toneladas. Es donde generalmente criamos las lombrices. Y aquí van a ver mayor cantidad de lombrices que allá. Aquí paso todos los desechos, manzanas, zapallos y todo lo que esté en descomposición para que se alimenten y se multipliquen más las lombrices. Tengo entendido que hacen cápsulas para los astronautas y los aviadores o sea, los pilotos de aviones de guerra de los más modernos que tiene Estados Unidos, supersónicos. Que son con 12 lombrices una persona pasa 48 horas sin ingerir ningún otro tipo de alimento. Y aquí tenemos el humus ya procesados y analizados, que contiene nitrógeno, fósforo y potasio y en una mayor, o sea, baja cantidad pero un equilibrio
buen equilibrio de todos los nutrientes. Esto es ideal para lo que es agricultura orgánica. En sí yo trabajo todo lo que es hortaliza de forma netamente orgánica, sin ningún producto químico. Que hay campos que ya están totalmente malos y debido al uso de muchos químicos, muchos pesticidas. Y bueno, generalmente eso es lo que hace daño a la tierra. Y mucha gente no lo sabe, y los que saben callan, porque les conviene vender. Cosechar es sacar todas las lombrices, trasladarlas a otro lugar y el humus pasarlo por un arnero para que no pase semillas de maleza ni huevos de lombrices, que pase un producto limpio. Sin raíces, que usted ve raíces, ve paja y todo eso tiene que quedar fuera. Y de ahí da un producto final. Aquí estoy haciendo una sirena. En castellano se dice sirena, pero en mapungún se dice chumpal. Chumpal. Es como un ser mitológico de la cultura mapuche. Y mi padre, para poder casarse con mi madre, tuvo que raptarla, tuvo que robársela. Porque la guerra hacía tan poco que sucedía, entonces las heridas sangrantes. Ella me inició la historia. Me enseñaba todos los episodios, yo le hacía a mi padre, cuando hará, empecé a contar una y otra vez y fue multiplicando. Estos son los famosos raptos. Aquí me imagino que como que es mi padre, que se va robando a mi madre y ahí voy, en que voy abrazando a mi madre y también a mi padre en parte. Esta es mi obra preferida. Les explico. Este es un jinete mapuche que se va robando a una española con su guagüita. Ahí está el marido de la española tratando de recuperar a su mujer. Mapuche le da una patada, se va cayendo al español. El caballo va saltando y acá hay más gente peleando. Aquí este es un mestizaje. Aquí hay un mapuche con su esposa, una lasquenche. Dieron como producto un niño que tiene un pez. Esto es en madera de boldo. A este lado tengo los más enamorados. Por ejemplo, aquí hay una pareja de sirenas que están amándose tiernamente. Claro, como que en esto quise demostrar el cariño que por mi pareja, por mi señora. Entonces, cuando llego en las tardes, supongamos que vengo muy agotado, descanso, y si vengo más acelerado, bueno, le hago un cariñito. Mi sueño es poder enseñar en un colegio, en una universidad, dejar parte de mi legado. No solamente el artístico, sino el histórico. Don Germán ha expuesto en diferentes salas del país y varias de sus esculturas están en el extranjero. Utiliza principalmente maderas nativas como radal, lingue, boldo, raulí, roble y laurel. Yo soy descendiente directo de la familia Collío, que peleó con Calvo Brown, padre de la patria argentina.
Yo soy champurria, mi padre es de origen vasco y mi madre netamente mapuche. Estos son el patrimonio de mi familia. Mi familia por parte de Collillo es una familia muy, entre los mapuches se puede decir, muy aristocrática, muy pudiente económicamente. Y yo me he dedicado a recopilar todo lo que perteneció a ellos, a mi antepasado, joyas, por ejemplo, de mujeres, placas de los primeros locomóviles, los motores que llegaron acá. Ahí incluso tengo algunos elementos de la prehistoria de la región, elementos de la conquista española, espuelas, armas españolas, armas mapuche, líticos. Este es un ñirehue en costilla de ballena. Acá se nota hasta el surco que ha dejado la lana dentro del curso de muchos años para el telar de la mujer mapuche. Estamos en proceso de legalizar todo esto, de que el museo sea lo más transparente posible, porque aquí hay legado de toda la aracuanía, de la gente que pobló estas tierras. El sueño mío y de mi familia es poder dejar un legado a mi ciudad. Las tejedoras de Pichihue son uno de los 14 grupos de la agrupación Rayen Foyer, que reúne a 200 tejedoras de todo Imperial. Hoja para teñir, hoja vegetal, para teñir el verde medio clarito así. ¿De qué árbol es este? Guaye. También sacamos hoja de maqui para teñir, verde también la hoja. La corteza igual, los palitos cuando no hay mucha hoja, también la cáscara. También da el color plomo, la cáscara, con barro. Las tejedoras usan solo tinturas obtenidas de productos naturales y siguen los antiguos diseños de la textilería mapuche. Al echarle más hojitas por ser, más lindo le toma el color. Agarra con más fuerza y al echarle menos hojas no queda tan fuerte el color, tan llamativo. Esto es el lugar Pichihue y el nombre de la comunidad es Colehuinca Quintequeo, en la cual donde estamos trabajando, que lo han capacitado bastante, lo que allí en Mapu, y cada vez que trabajan juntos y gracias a ellos hemos salido adelante y hemos aprendido varias cosas. ¿Cómo se llama el grupo? Grupo Artesanas de Pichihue. Aquí yo le tengo la hoja de la cebolla, esa hojita que nosotros botamos, de la hoja de la cebolla, esta nosotros la recolectamos. Como mujeres campesinas juntamos todo esto, lo echamos a hervir y teñimos hilo. Esta hojita le da dos colores, le da color café y amarillo. Y aquí le tenemos cáscara de guaye. Esta cáscara de guaye se va a buscar a los árboles y se echa a hervir también como 2 o 3 horas y ahí se echa el hilo y le da un colorcito crema. Y esta es la barba al guaye. Esta barba le da dos colores también. Le da café y le da naranjo. Y esta hoja del guaye le da un colorcito verde claro. Estas son todas cosas nativas que nosotros tenemos acá para teñir. Esta es la hoja. Saladito. Mi mamá aprendió de la abuelita y yo aprendí de mi mamá. Y así mis hijas irán aprendiendo de mí. Estoy hilando este hilo especialmente para chalpe, porque es diferente los hilos que se ocupan para hacer los trabajos. Por eso uno tiene que tener claro qué trabajo necesita hacer para comenzar el hilar. Es un proceso que tenemos como para recibir un poco de plata nosotros, para las mujeres, como para administrar la plata por sí sola. No estar siempre pensando de que el marido lo dé la plata.
y también apuntalar en el hogar porque los hombres, la mayoría de los hombres del campo son agricultores y no tienen plata todo el tiempo. Por lo contrario, nosotros como mujeres en este trabajo que es la artesanía ganamos más plata que los hombres. Mala imita que ahora se me ha perdido, se me ha perdido. Mala imita que ahora se me ha perdido, se me ha perdido. Esta lana lo estoy carmenando. Y esta lana para hilar hilo fino, para poder rendir más el trabajo, para poder sacar cosas finas. Y es más fácil porque esta máquina lo ha ayudado harto. Cerquita de su casa canta el raiken, canta el raiken. Cerquita de su casa. Yo llevo poco tiempo acá en el sur porque era de Santiago antiguamente, así que todo esto ha sido nuevo para mí, todas estas técnicas que he aprendido y algo muy lindo que yo creo que la gente aquí debería aprovechar y cada día más seguir con esta cultura, no perderla porque es algo muy lindo que el chileno, como se dice, no tiene. Y acá el mapuche muchas veces la deja pasar su cultura, no la toma en cuenta. ¿Hasta dónde han llegado las piezas de las tejedoras de Chile? Han llegado muy lejos porque de aquí del grupo de nosotros se fueron a Estados Unidos, se fue un pedido. Y ahora salió, está por salir el otro pedido a Francia, un embarque de Sharpe, así que eso va todo en la calidad de los trabajos, porque un buen trabajo llega muy lejos y cuando uno no trabaja bien también las cosas no funcionan bien. Así que todo eso depende del trabajo de las personas y la dedicación de cada uno también, porque nosotros nos dedicamos harto para esto. En el siguiente bloque veremos etnoturismo con una familia mapuche, el secreto del merquén y el trabajo de una joven machi de Cholchol. En Huiñoco, a orillas del río Cholchol, la familia Paineo Catrín realiza etnoturismo, con actividades como cabalgatas, comida típica, paseos en bote y kayak. Ha sido una experiencia nueva, que es una innovación que nunca ha existido el turismo acá en Cholchol, pero nació por alguna inquietud personal, junto con la familia. Empezó a llamar a reuniones a ciertas personas que pertenecen a orilla del río, su campo, para poder difundir el turismo y así nació el turismo acá. Patungnya. Matías, ven. Por acá, pague. Por acá, pague. Primero que nada, aquí ofrecemos la comida típica, que tiene mucha llegada con los extranjeros especialmente, que lo piden. Las tortillas, el pan recoldo, el raipilla, el merquén y de todo, cazuela puede ser de vacuno o de cordero, lo que el cliente lo pida, y paseo en carreta. Y también le decimos el palín, o sea que también existe un deporte autónomo
Así que estamos bien en ese lugar y poder estar trabajando junto con la gente y mostrarle la novedad que el mapuche existe, que el mapuche también tiene una nueva visión. Queremos mostrar para invitar a los turistas, a las personas que quieran venir a visitarnos para el verano. Y bueno, esta es la cabaña, tiene una forma de ruca. ¿Hace cuánto tiempo ustedes empezaron con este proyecto? Hace como 3 años, que este año fue más fuerte y tuvimos harta visita de distintas partes, de distintos países. Ha venido a visitarnos acá y le han gustado mucho las cabañas, el lugar, todo. Y me siento contenta por esto, por nuestra cabaña, que podemos trabajar y gracias, y también espero que sigan viniendo nuestros turistas. Estamos ahí. Tefa kalian dati putumo. Pupunye. Estamos pulsando con aquí. Kuen aquí tachi chape. Falta koten aquí dati tachi chape. Lili. Koten aquí. Koten une es una cayana. Es una cayana que se tuesta el ají para hacer el merquén. ¿Cuánto tiempo se tiene que tostar? Unos 3 minutos, depende cuando si está muy húmedo el ají, tiene que ser unos 5 minutos. Yo le echo un poco de sal, ¿ya? Y enseguida la muelo. Es un poco sacrificado, pero se muele. Queda más sabroso el ají ahumado, es más rico, es más natural. Ahora tiene un morterito para terminar de moler acá. Esta piedra especial para esta cosa. Contenta pues, para que ellas puedan aprender lo de la cultura, que hay pocas niñas que quieran aprender y hay otras chicas que se avergüenzan de su cultura. Y yo me siento orgullosa de mi hija porque que pueden aprender. Todos estos instrumentos que se pueden ver, todos tienen su significado. El charrigüe igual aquí, no sé si el que tengo debajo, también los dibujos representan la familia. Porque en la cultura mapuche se hace todo a base de significados que tengan que ver con la familia, las plantas, las piedras, todo tiene su significado. Ya, kamel kaim dati. Saya umai kamel kaim dati, kamel kanimi. Pepper kaim dati, ya kamiga. Fei dati. Fei mengecim dati, fei kamten. Gracias. ¿Se terminó el...? Sí, se terminó el trabajo. Lo hizo muy bien. Aprendió bastante. ¿Qué tal quedó el...? Bien, bien, muy bien. Está listo para servirse. Bueno, yo mirándote el carnet, ahí está su retrato,
y ahí yo le veo qué es lo que tiene. También la orina es para ver si tiene algún problema dentro del cuerpo. Estela Canio Huenchunao estaba predestinada para ser machi. Su práctica la comenzó hace menos de un año. Ella se considera una machi de arriba, una machi de Dios. El cultrún es la vía de comunicación con Ngnechen, al ser ella una machi de arriba. Los dibujos del instrumento representan arcoíris y estrellas. Se inicia la ceremonia de sanación con el pegutún, que es una rogativa para el diagnóstico del mal. Estos son remedios para la enferma que la voy a preparar. Este remedio tengo que calentarla, entibiarla y para pasarles a ella, refregarla con todos estos remedios. Es para eso. Aquí no había machi, como 60 años que no había machi. Antes había machi, en ese tiempo yo todavía ni existía aquí. Pero de repente yo fui machi de aquí, de la comunidad. Hay machitún, o sea que hay trabajo más grande. La señora lo que le voy a hacer este trabajo es chico. Es chico. Entonces hay otros trabajos que se hace más grande, que donde se ocupa harta gente. Hacer un machitún, trabajo con 12 hombres. Hace muchos años atrás que me sentí enferma y andaba en médico y veo que el médico me da remedio pero no me hace nada. Por eso acudí a ella. Bueno, esa decisión la tengo. Siempre he tenido fe en los machis porque por las conversaciones de los abuelos, de mi abuela. Entonces, por eso que vine a donde ella. Bueno, ella le pedía a Dios que le diera la energía, que le diera la fuerza y que yo tengo fe en ella. Y eso le agradecía a Dios porque para que venga un enfermo hacia ella dice que lo primero que tiene que tener fe. Entonces ella rogó que yo también tuviera la fe suficiente como para poder decir todo lo que ella tenía que decir, que fuera la verdad. Por eso que yo le iba contestando que eso era así, que era verdad lo que ella me estaba diciendo. Por eso yo contesté varias palabras cuando ella estaba orando.
Lewi. Sí. Señora María, ¿cómo se siente usted ahora? Bien, me siento relajada. Bien, me hizo bien los masajes de la machi. No sé, voy bien, livianito, siento mi cuerpo, no venía tan así. Me siento súper bien y ojalá que me mejore. Y si ella me da remedio y si ella me dice que tenga que venir a buscar más, de alguna forma voy a venir. Que yupayan te va meo, te va chipichaco mapu, levanta pan la mien. Hey mutar me mañum clen, kai mita bachante. Penenta con penemuanta, televisión en pan, te va meo, pichaco el fun, pichaco mapu, inchangani huelin meo. Bueno, mai, bueno, chao, que yo ne hay en meo la mien, que me hay mi Hernán Curín, junto a tu papá, a tu mamita y a tu hermano y tu abuelito y a todos de la comunidad. Un gran saludo para la comunidad de Rupucura y a todos sus vecinos. Rayén Follé, flor de copihue. Huiñoco, agua que se devuelve. Trayenco, agua de vertiente. Nirehue, palo usado para tejer en telar.